Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre el sacramento de la confesión o reconciliación, también llamado penitencia. Es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia Católica, instituido por Cristo. Por ello, el Catecismo de la Iglesia nos dice, recordando lo que menciona Lumen Gentium, Luz de las Gentes, la Constitución Dogmática que brota de Concilio Vaticano II en el número 11, los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. El nombre de este sacramento, hablemos en un primer punto, se le denomina sacramento de conversión porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre, del que el hombre se había alejado por el pecado. Se denomina sacramento de la penitencia porque consagra un proceso personal y eclesial de conversión, de arrepentimiento, de reparación por parte del cristiano pecador, y todos somos pecadores. Se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz, lo que nos dice el ritual de la penitencia en los números 46 y 55. Se le denomina sacramento de la reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Déjense reconciliar con Dios, lo que dice la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 5, versículo 20, cuyo tema encontrarán en este canal, porque es uno de los temas cuaresmales, del tiempo de Cuaresma. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano, nos dice Mateo capítulo 5, versículo 24. Segundo punto que quiero compartir con ustedes, ¿por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Es preciso darse cuenta de la grandeza del don de Dios que se nos hace en los sacramentos de la iniciación cristiana para comprender hasta qué punto el pecado es algo que no cabe en aquel que se ha revestido de Cristo. Pero el apóstol San Juan dice también, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Y el Señor mismo nos enseñó a orar, perdona nuestras culpas, nuestros pecados, uniendo el perdón mutuo de nuestras ofensas al perdón que Dios concederá a nuestros pecados en el sacramento de la confesión. La conversión a Cristo, el nuevo nacimiento por el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Como la Iglesia misma, esposa de Cristo, es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, la vida nueva recibida en la iniciación cristiana no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado, que la tradición llama concupiscencia, y que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la de la conversión, con miras a la santidad, a la vida eterna, a la que el Señor no cesa de llamarnos. Tercer punto, la conversión de los bautizados.
Jesús llama a la conversión. La conversión es una gracia que depende solamente de Dios. Esta llamada es una parte esencial del anuncio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Esta buena nueva es Cristo. En la predicación de la iglesia, esta llamada se dirige primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su evangelio. Así, el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en la buena nueva y por el bautismo se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, la remisión de todos los pecados y el don de la vida nueva. Ahora bien, la llamada de Cristo a la conversión sigue resonando en la vida de los cristianos. Esta segunda conversión es una tarea ininterrumpida para toda la iglesia que recibe en su propio seno a los pecadores y que, siendo santa al mismo tiempo que necesitada de purificación constante, busca sin cesar la penitencia y la renovación. Este esfuerzo de conversión no es solo una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, arrepentido, atraído y movido por la gracia, a responder al amor misericordioso de Dios que nos ha amado primero. De ello da testimonio la conversión de San Pedro tras la triple negación de su maestro. La mirada de infinita misericordia de Jesús provoca las lágrimas del arrepentimiento. Y tras la resurrección del Señor, la triple afirmación de su amor hacia Él. La segunda conversión tiene también una dimensión comunitaria. Esto aparece en la llamada del Señor a toda la iglesia: arrepiéntete. Lo que escuchamos en el Apocalipsis capítulo 2, versículos 5 y 16. San Ambrosio dice acerca de las dos conversiones que en la iglesia existen el agua y las lágrimas, el agua del bautismo y las lágrimas de la penitencia, en la epístola extra collectionem, en el capítulo primero, en el número 12. Cuarto punto, la penitencia interior. Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la penitencia, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Sin ella las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas. Por el contrario, la conversión interior impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. La penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Que Dios nos ayude, nos libre del mal, nos dé en el corazón, nos suscite este sentimiento, esta gracia de la conversión, de aceptarla. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables que los padres llamaron animi cruciatus, es decir, aflicción del espíritu. Compunctio cordis, arrepentimiento del corazón, compunción del corazón literalmente sería. Es lo que nos dice Concilio de Trento en el Déciger 1676 a 1678, y en el Catecismo de la Iglesia Católica también, o en el Catecismo Romano, mejor dicho, en el capítulo 2, números 5 y 4, bueno, también en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1431. El corazón del hombre es torpe y endurecido. Es preciso que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos. Dios es quien nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Al descubrir la grandeza del amor de Dios, nuestro corazón se estremece ante el horror y el peso del pecado y comienza a temer, ofender a Dios por el pecado y verse separado de Él. El corazón humano se convierte mirando al que nuestros pecados traspasaron. Tengamos los ojos fijos en la sangre de Cristo y comprendamos cuán preciosa es a su Padre.
porque habiendo sido derramada para nuestra salvación, ha conseguido para el mundo entero la gracia del arrepentimiento, lo que nos dice San Clemente Romano en la epístola a los Corintios, en el capítulo 7, versículo 4. Después de Pascua, el Espíritu Santo convence al mundo en lo referente al pecado, a saber que el mundo no ha creído en el que el Padre ha enviado, no ha creído en Cristo. Pero este mismo Espíritu que desvela el pecado es el Consolador, que da al corazón del hombre la gracia del arrepentimiento y de la conversión. Veamos un quinto aspecto titulado Diversas formas de penitencia en la vida cristiana. La penitencia interior del cristiano puede tener expresiones muy variadas. La Escritura y los padres insisten sobre todo en tres formas: el ayuno, la oración, la limosna, que expresan la conversión con relación a sí mismo, con relación a Dios y con relación a los demás. Junto a la purificación radical operada por el bautismo o por el martirio, citan como medio de obtener el perdón de los pecados los esfuerzos realizados para reconciliarse con el prójimo, las lágrimas de penitencia, la preocupación por la salvación del prójimo, la intercesión de los santos y la práctica de la caridad, que cubre multitud de pecados, como bien lo dice la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versículo 8. La conversión se realiza en la vida cotidiana, mediante gestos de reconciliación, la atención a los pobres, el ejercicio y la defensa de la justicia y del derecho, por el reconocimiento de nuestras faltas ante los hermanos, la corrección fraterna, la revisión de vida, el examen de conciencia, la dirección espiritual, la aceptación de los sufrimientos, el padecer la persecución a causa de la justicia, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús es el camino más seguro de la penitencia. Eucaristía y penitencia. La conversión y la penitencia diaria se encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Por ella son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de pecados mortales. La lectura de la Sagrada Escritura, la oración de la liturgia de las horas y del Padre Nuestro, todo acto sincero de culto o de piedad reaviva en nosotros el espíritu de conversión y de penitencia que contribuye al perdón de nuestros pecados. Los tiempos y los días de penitencia a lo largo del año litúrgico, el tiempo de Cuaresma, cada viernes en memoria de la muerte del Señor, son momentos fuertes de la práctica penitencial de la Iglesia. Estos tiempos son particularmente apropiados para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones voluntarias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes, obras caritativas y misioneras. El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre misericordioso, la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en que el Hijo se encuentra tras haber dilapidado su fortuna, la humillación profunda de verse obligado a apacentar cerdos y peor aún, la de desear alimentarse de las algarrobas que comían los cerdos, la reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su Padre, el camino del retorno, la acogida generosa del Padre, la alegría del Padre. Todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de esta vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de la familia, que es la Iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Punto número 6. El sacramento de la penitencia y la reconciliación. El pecado es, ante todo, ofensa a Dios, ruptura de la comunión con Él. El abismo, o mejor dicho, antes de mencionar que nos conduce el pecado al abismo,
de la desesperación, de la tristeza, etcétera, hemos de decir que al mismo tiempo atenta contra la comunión con la iglesia. Por eso, la conversión implica a la vez el perdón de Dios y la reconciliación con los hermanos, con la iglesia, que es lo que expresa y realiza litúrgicamente el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Solo Dios perdona el pecado, solo Dios perdona los pecados, porque Jesús es el Hijo de Dios. Dice de sí mismo: el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar los pecados en la tierra y ejerce ese poder divino. Tus pecados están perdonados, más aún en virtud de su autoridad divina. Jesús confiere ese poder a los hombres para que lo ejerzan en su nombre. Cristo quiso que toda su iglesia, tanto en su oración como en su vida y su obra, fuera el signo y el instrumento del perdón y de la reconciliación que nos adquirió al precio de su sangre preciosa. Sin embargo, confió el ejercicio del poder de absolución al ministerio apostólico, que está encargado del ministerio de la reconciliación. El apóstol es enviado en nombre de Cristo y es Dios mismo quien, a través de él, exhorta y suplica: déjense reconciliar con Dios. Reconciliación con la iglesia. Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado e incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa, más aún él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios. Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la gracia. Esta dimensión eclesial es de su tarea. Se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16:19. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Mateo 18:18 y Mateo 28:16 al 20, y también Lumen Gentium 22. Las palabras atar y desatar significan: aquel a quien excluyas de su comunión será excluido de la comunión con Dios. Aquel a quien reciban de nuevo en su comunión, Dios lo acogerá también en la suya. La reconciliación con la iglesia es inseparable de la reconciliación con Dios. El sacramento del perdón. Cristo instituyó el sacramento de la penitencia en favor de todos los miembros pecadores de su iglesia, ante todo para los que después del bautismo hayan caído en el pecado grave y así hayan perdido la gracia bautismal y lesionado la comunión eclesial. El sacramento de la penitencia ofrece a estos una nueva posibilidad de convertirse y de recuperar la gracia de la justificación. Los padres de la iglesia presentan este sacramento como la segunda tabla de salvación después del naufragio, que es la pérdida de la gracia. A lo largo de los siglos, la forma concreta según la cual la iglesia ha ejercido este poder recibido del Señor ha variado mucho. Durante los primeros siglos, la reconciliación de los cristianos que habían cometido pecados particularmente graves después de su bautismo, por ejemplo, idolatría, homicidio o adulterio, estaba vinculada a una disciplina muy rigurosa según la cual los penitentes debían hacer penitencia pública por sus pecados, a menudo durante largos años antes de recibir la reconciliación. A este orden de los penitentes, que solo concernía a ciertos pecados graves, solo se era admitido raramente y en ciertas regiones una sola vez en la vida. Durante el siglo VII después de Cristo, los misioneros irlandeses, inspirados en la tradición monástica de Oriente, trajeron a Europa continental la práctica privada de la penitencia, que no exigía la realización pública y prolongada de obras de penitencia antes de recibir la reconciliación con la iglesia. El sacramento se realiza desde entonces de una manera
más discreta entre el penitente y el sacerdote. Esta nueva práctica proveía la posibilidad de la reiteración del sacramento y abría así el camino a una recepción regular del mismo. Permitía integrar en una sola celebración sacramental el perdón de los pecados graves y de los pecados veniales. A grandes líneas, esta es la forma de penitencia que la Iglesia practica hasta nuestros días. A través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción, y por otra, la acción de Dios por el ministerio de la Iglesia. Por medio del obispo y de sus presbíteros, la Iglesia en nombre de Jesucristo concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. La fórmula de absolución en uso en la Iglesia latina expresa el elemento esencial de este sacramento. El Padre de la Misericordia es la fuente de todo perdón. Realiza la reconciliación de los pecadores por la Pascua de su Hijo y el don de su Espíritu a través de la oración y el ministerio de la Iglesia. Dios, Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo y envió al Espíritu Santo para el perdón de los pecados, te conceda por el ministerio de la Iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es lo que nos dice el ritual de la penitencia en los números 46 y 55. Punto número 7. Los actos del penitente. La penitencia mueve al pecador a soportarlo todo con el ánimo bien dispuesto, en su corazón contrición, en la boca confesión, en la obra toda humildad y fructífera satisfacción. La contrición, entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar, es un dolor del alma y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Que Dios nos ayude a todos a lograr esto. Cuando brota del amor de Dios, amado sobre todas las cosas, la contrición se llama contrición perfecta, contrición de caridad. Semejante contrición perdona las faltas veniales, obtiene también el perdón de los pecados mortales. Si comprende la firme resolución de recurrir tan pronto sea posible a la confesión sacramental. La contrición llamada imperfecta o atrición es también un don de Dios, un impulso del Espíritu Santo. Nace de la consideración de la fealdad del pecado o del temor de la condenación eterna y de las demás penas con que es amenazado el pecador. Tal conmoción de la conciencia puede ser el comienzo de una evolución interior que culmina bajo la acción de la gracia en la absolución sacramental. Sin embargo, por sí misma la contrición imperfecta no alcanza el perdón de los pecados graves, pero dispone a obtenerlo en el sacramento de la penitencia. Es lo que nos dice el Concilio Vaticano, más bien el Concilio de Trento, en el Décinger, en el número 1678 y 1705. Conviene preparar la recepción de este sacramento mediante un examen de conciencia hecho a la luz de la palabra de Dios. Para esto, los textos más aptos a este respecto se encuentran en el Decálogo y en la catequesis moral de los Evangelios y de las cartas de los apóstoles, Sermón de la Montaña y enseñanzas apostólicas. La confesión de los pecados. La confesión de los pecados, acusación, incluso desde un punto de vista simplemente humano, nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás. Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable, asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia con el fin de hacer posible un nuevo futuro. La confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. En la confesión los penitentes deben enumerar todos los pecados mortales de que tienen conciencia tras haberse examinado seriamente, incluso
si estos pecados son muy secretos y si han sido cometidos solamente contra los dos últimos mandamientos del Decálogo, pues a veces estos pecados hieren más gravemente el alma y son más peligrosos que los que han sido cometidos a la vista de todos. Cuando los fieles de Cristo se esfuerzan por confesar todos los pecados que recuerdan, no se puede dudar que están presentando ante la misericordia divina para su perdón todos los pecados que han cometido. Quienes actúan de otro modo y callan conscientemente algunos pecados, no están presentando ante la bondad divina nada que pueda ser perdonado por mediación del sacerdote. Porque si el enfermo se avergüenza de descubrir su llaga al médico, la medicina no cura lo que ignora. Según el mandamiento de la Iglesia, todo fiel llegado a la edad del uso de razón debe confesar al menos una vez al año fielmente sus graves pecados, dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 989 y el Dessinger 1683 y 1708. Quien tenga conciencia de hallarse en pecado grave, que no comulgue el cuerpo del Señor sin acudir antes a la confesión sacramental. Dessinger 1647-1661, a no ser que concurra con motivo grave y no haya posibilidad de confesarse. Y en este caso tenga presente que esta obligación ha de hacerse un acto de contrición perfecta. Está obligado a hacer un acto de contrición perfecta que incluye el propósito de confesarse cuanto antes, dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 916 y el Catecismo también, dice el Código de Derecho en el Canon 711. Los niños deben acceder al sacramento de la penitencia antes de recibir por primera vez la Sagrada Comunión. Código de Derecho Canónico, Canon 914. El Catecismo de la Iglesia Católica también nos lo dice en el número 1457. Sin ser estrictamente necesaria la confesión de los pecados veniales, sin embargo, se recomienda vivamente por la Iglesia. En efecto, la confesión habitual de los pecados veniales ayuda a formar la conciencia, a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo, a progresar en la vida del Espíritu y a que no disminuya la capacidad de amor que Dios ha puesto en nuestro corazón hacia Él, hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando se recibe con frecuencia mediante este sacramento el don de la misericordia del Padre, el creyente se ve impulsado a ser él también misericordioso. Quien confiesa y se acusa de sus pecados, hace las paces con Dios. Dios reprueba tus pecados. Si tú haces lo mismo, te unes a Dios. Hombre y pecador son dos cosas distintas. Cuando oyes, hombre, oyes lo que hizo Dios. Cuando oyes, pecador, oyes lo que Él mismo hizo, lo que el mismo hombre hizo. Deshaz lo que hiciste para que Dios salve lo que hizo. Es preciso que aborrezcas tu obra y que ames en ti la obra de Dios. Cuando empiezas a detestar lo que hiciste, entonces empiezan tus buenas obras, tus obras buenas, porque repruebas las obras tuyas, practicas la verdad y vienes a la luz. Nos dice San Agustín en el tratado sobre el Evangelio de San Juan, en el capítulo 12.13. La satisfacción. Muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas. La simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. La penitencia que el confesor impone debe tener en cuenta la situación personal del penitente y buscar su bien espiritual.
debe corresponder todo lo posible a la gravedad y a la naturaleza de los pecados cometidos. Puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, en ayuno, en sacrificio, en servicios al prójimo, privaciones voluntarias, sacrificios, como lo he dicho, y sobre todo la aceptación paciente de la cruz que debemos llevar. Tales penitencias ayudan a configurarnos con Cristo, que el único expió nuestros pecados una vez por todas. Nos permiten llegar a ser coherederos de Cristo resucitado, ya que sufrimos con Él. Pero nuestra satisfacción, la que realizamos por nuestros pecados, solo es posible por medio de Jesucristo. Nosotros que por nosotros mismos no podemos nada, con la ayuda del que nos fortalece lo podemos todo. Así el hombre no tiene nada de que pueda gloriarse, sino que toda nuestra gloria está en Cristo, en quien nosotros satisfacemos dando frutos dignos de penitencia, que reciben su fuerza de Él. Por Él son ofrecidos al Padre y gracias a Él son aceptados por el Padre. Punto 8. El ministro de este sacramento. Pues Cristo confirió a sus apóstoles el ministerio de la reconciliación. Juan capítulo 20, versículo 23, y segunda carta a los Corintios capítulo 5, versículo 18. Los obispos, sus sucesores, y los presbíteros, colaboradores de los obispos, continúan ejerciendo este ministerio. En efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El perdón de los pecados reconcilia con Dios y también con la Iglesia. El obispo, cabeza visible de la Iglesia particular, es considerado, por tanto, con justo título desde los tiempos antiguos, como el que tiene principalmente el poder y el ministerio de la reconciliación. Es el moderador de la disciplina penitencial. Los presbíteros, sus colaboradores, lo ejercen en la medida en que han recibido la tarea de administrarlo, sea de su obispo o de un superior religioso, sea del Papa a través del derecho de la Iglesia, Código de Derecho Canónico, Canon 844, 967, 969 y 972. Ciertos pecados particularmente graves están sancionados con la excomunión, la pena eclesiástica más severa que impide la recepción de los sacramentos y el ejercicio de ciertos actos eclesiásticos. Así lo decreta el Código de Derecho Canónico en el Canon 1331. Y cuya absolución, por consiguiente, solo puede ser concedida según el derecho de la Iglesia por el Papa, por el obispo del lugar o por sacerdotes autorizados por ellos. En caso de peligro de muerte, todo sacerdote, aun el que carece de la facultad de oír confesiones, es decir, un sacerdote dispensado, puede absolver de cualquier pecado y de toda excomunión, a tenor de lo que dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 976, para la absolución de los pecados. Los sacerdotes deben alentar a los fieles a acceder al sacramento de la penitencia y deben mostrarse disponibles a celebrar este sacramento cada vez que los cristianos lo pidan de manera razonable. Cuando celebra el sacramento de la penitencia, el sacerdote ejerce el ministerio del buen pastor que busca la oveja perdida, el buen samaritano que cura las heridas, del padre que espera al hijo pródigo y lo acoge a su vuelta, del justo juez que no hace acepción de personas y cuyo juicio es a la vez justo y misericordioso. En una palabra, el sacerdote es el signo y el instrumento del amor misericordioso de Dios con el pecador. El confesor no es dueño, sino el servidor del perdón de Dios. El ministro desde este sacramento debe unirse a la intención y a la caridad de Cristo. Debe tener un conocimiento probado del comportamiento cristiano, experiencia de las cosas humanas, respeto y delicadeza con el que ha caído. Debe amar la verdad, ser fiel al magisterio de la Iglesia y conducir al penitente con paciencia hacia su curación y su plena madurez. Debe orar y hacer penitencia por él, confiándolo a la misericordia del Señor. Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio y el respeto debido a las personas,
La Iglesia declara que todo sacerdote que oye confesiones está obligado a guardar un secreto absoluto sobre los pecados que sus penitentes le han confesado, bajo penas muy severas, a tenor de lo que dice el Código de Derecho Canónico en los cánones 983 al 984, 1388, parágrafo 1. Tampoco puede hacer uso de los conocimientos que la confesión le da sobre la vida de los penitentes. Este secreto, que no admite excepción, se llama sigilo sacramental. No se puede violar, porque lo que el penitente ha manifestado al sacerdote queda sellado por el sacramento, ni incluso cuando el sacerdote se ha amenazado de muerte. Es mejor perder la vida que revelar el secreto de confesión, que traería graves consecuencias para el confesor. Punto 9, y nos vamos acercando al final de esta exposición sobre el sacramento de la reconciliación. Los efectos de este sacramento. Toda la fuerza de la penitencia consiste en que nos restituye a la gracia de Dios y nos une con Él con profunda amistad. El fin y el efecto de este sacramento son, pues, la reconciliación con Dios, en los que reciben el sacramento de la penitencia con un corazón contrito, arrepentido y con una disposición religiosa. Tiene como resultado la paz y la tranquilidad de la conciencia, a las que acompaña un profundo consuelo espiritual. En efecto, el sacramento de la reconciliación con Dios produce una verdadera resurrección espiritual, una restitución de la dignidad y de los bienes de la vida de los hijos de Dios, el más precioso de los cuales es la amistad de Dios. Este sacramento reconcilia con la Iglesia al penitente. El pecado menoscaba o rompe la comunión fraterna. El sacramento de la penitencia la repara o la restaura. En este sentido, no cura solamente al que se reintegra en la comunión eclesial, tiene también un efecto vivificante sobre la vida de la Iglesia que ha sufrido por el pecado de uno de sus miembros. Restablecido o afirmado en la comunión de los santos, el pecador es fortalecido por el intercambio de los bienes espirituales entre todos los miembros vivos del cuerpo de Cristo. Estén todavía en situación de peregrinos que se hallen ya en la patria celestial, es decir, la iglesia militante o la iglesia purgante. Pero hay que añadir que tal reconciliación con Dios tiene como consecuencia, por así decir, otras reconciliaciones que reparan las rupturas causadas por el pecado. El penitente perdonado se reconcilia consigo mismo en el fondo más íntimo de su propio ser, en el que recupera la propia verdad interior. Se reconcilia con los hermanos, agredidos y lesionados por él de algún modo. Se reconcilia con la Iglesia, que reconcilia con toda la creación. Se reconcilia, por tanto, con toda la creación, como nos dice el Papa Juan Pablo II en la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitentia, en el número 31, reconciliación y penitencia. En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena, porque es ahora en esta vida cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta. Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida y no incurre en juicio. Mis hermanos, hasta aquí en esta breve exposición. Agradezco a todos ustedes su amable atención. Nos vemos en la siguiente sesión. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.